Hola, muy buenas tardes a todos los que ya se están conectando al webinar. Vamos a esperar un par de minutos en lo que terminan de conectarse, en lo que se siguen conectando. Ya se está empezando a cargar. Ok, por ahí ya están conectándose más. Entonces, vamos a ir empezando con este webinar. Por ahí, si van teniendo alguna pregunta a lo largo de este seminario, pueden escribirlas con toda confianza a través del chat y vamos a ir haciendo bloques, vamos a ir haciendo pausas para hacer sesiones de preguntas y respuestas, pero pueden con toda la confianza del mundo escribir en el chat y por ahí voy a estar atento a lo que vayan comentando. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este webinar titulado Home Studio desde cero. Mi nombre es Isaac Llanos, soy especialista en desarrollo de mercado para KRK y Radial. Sí, estas dos marcas van a ser principalmente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar revisando cómo podemos incorporar estos productos en nuestras home studios para realizar cualquier tipo de producción que nosotros estemos interesados en hacer. Bueno, entonces aquí les dejo mis datos de contacto, le pueden tomar una captura de pantalla y si surge alguna duda, posteriormente pueden contactarme a través de correo electrónico o de mi número de teléfono celular. Si me pueden indicar por el chat si se escucha bien el audio, si tienen algún problema que se esté cortando el audio, ya que a veces mi internet no es tan rápido y suele cortarse bastante. Ok, bien, ya me están contestando por ahí. Saludos a todos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, listo, pues. Ya están mandando saludos por ahí. Ok, vamos a comenzar. Ok, perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hablar es acerca de Radial. Radial es una marca que se dedica a hacer cajas directas. Todos sus productos están fabricados en Canadá. Esto es un punto muy importante, muy a favor de esta marca. ¿Y por qué es importante que hablemos acerca de cajas directas en una plática de home studio? Bueno, porque básicamente pues siempre vamos a estar sujetos al cableado. Sí, va a ser un elemento del cual no nos vamos a poder deshacer porque pues siempre estamos obligados a conectar diferentes instrumentos, fuentes de audio y necesitamos cables para poder interconectarlos. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tipos de cables podemos encontrar? Bueno, básicamente los podemos englobar en dos tipos. Tendríamos los cables desbalanceados y tendríamos los cables balanceados. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos cables. Bueno, primero tenemos el cable desbalanceado. Este normalmente, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, este lo vamos a encontrar sobre todo en conexiones para instrumentos musicales. Lo vamos a encontrar también en dispositivos de audio residencial, sobre todo en líneas de trabajo que no sean muy largas. Sí, pueden ser a lo mejor unos 3, 5 metros, 10 metros incluso, pero este tipo de cable, entre más larga sea la longitud, más vamos a empezar a tener problemas de pérdidas de la señal y sobre todo de inducciones de ruido. Este va a ser el principal problema que vamos a encontrar con los cables desbalanceados. Ok, bueno. Ahora, si nosotros necesitamos manejar esa señal a una distancia mayor, pues necesitamos un cable que no vaya a tener esa cantidad de pérdida y que tampoco no vaya a ser tan susceptible al ruido que pueda entrar en este cable. Entonces, básicamente lo primero que vamos a hacer para que nuestro cable de audio
sea menos susceptible a todo este tipo de ruidos electromagnéticos, va a ser ocupar un principio llamado jaula de Faraday. Sí, básicamente la jaula de Faraday consiste en envolver o blindar un conductor con otra malla o otro cable alrededor. ¿Para qué? Bueno, aquí en la imagen estamos viendo una persona que está dentro de una jaula. Esta jaula de Faraday, ¿qué es? Pues básicamente se trata de un recubrimiento metálico, puede ser una malla o puede ser completamente sólido, en donde si llega algún tipo de campo electromagnético, realmente por dentro de esta malla va a ser cero, ¿ok? Entonces vamos a regresar un poco a la imagen anterior. Aquí en el cable desbalanceado podemos observar cómo está el cable central, pero alrededor de este cable central tenemos una malla que está envolviéndolo. Esa malla precisamente es esta jaula de Faraday que va a minimizar todos los posibles efectos que tenga de inducción nuestro cable. Ok, puede pasar que aún teniendo la malla llegue a haber algún tipo de ruido. Sí, sí puede pasar. Eh, realmente, bueno, esto va a depender de la construcción de nuestro cable, de qué tan bien esté diseñado. Pero básicamente esta malla va a ayudarnos mucho a tener muchos menos problemas de ruido. Ahora, comentábamos que las líneas desbalanceadas a partir de cierta distancia ya no son tan efectivas, ¿ok? Y tenemos que entrar entonces a utilizar otro tipo de cableado, ¿sí? Llamado cables balanceados, ¿ok? Hasta aquí todo bien, ¿tienen alguna pregunta? Si gustan pueden escribir alguna pregunta en el chat. ¿No? Bueno. Entonces, los cables balanceados, ¿por qué se van a caracterizar? Bueno, básicamente se caracterizan porque ahora en vez de tener solamente una línea positiva y la malla alrededor que funciona como tierra, vamos a tener tres líneas, ¿sí? Una línea positiva, aquí la estoy señalando, una línea negativa y una tierra. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, por la señal positiva va a venir nuestra señal de audio normal, ¿sí? Como normalmente vendría en cualquier cable. Esto es muy importante porque va a ser como va a poder eliminar el ruido, nuestro cable desbalanceado. Ok. Después, esto sería el positivo. Después vamos a poner el cable negativo. ¿Sí? La señal negativa básicamente va a ser una copia de nuestra señal original, pero en vez de ir con el mismo, la misma polaridad o el mismo sentido, va a ir invertida, como si viéramos esta señal de forma de espejo. Entonces, ahora va a ser esto nuestra señal. ¿Sí? Se dan cuenta que básicamente es la misma señal, pero cuando esta va subiendo, estaba bajando. Pero los puntos, por ejemplo, de cruce por cero, siguen siendo los mismos puntos. Pero la única diferencia es que es como si estuvieran vistas de forma invertida. Entonces, esta va a ser nuestra línea negativa o de polaridad invertida. Por ahí están levantando la mano. Si es una pregunta que tengan, pueden escribirla por el chat. ¿Todo bien? Listo. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, con este funcionamiento que tenemos la señal original, la señal invertida, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, normalmente si solamente tuviéramos la señal original sin tener la señal invertida, bueno, va a pasar, como decíamos, por algunas inducciones o algo. A esta señal original se le va a sumar un ruido, ¿sí? ¿Este ruido de dónde va a provenir? Pues probablemente pueda venir de otros aparatos que estén conectados cerca, puede ser el ruido mismo
de la corriente eléctrica, puede haber distintas señales que puedan afectar nuestra señal original. Ok, pero como estos dos cables van, digamos, juntos dentro del mismo armado, entonces a las dos señales, tanto a la original como a la invertida, se les va a sumar la misma señal de ruido. Entonces, si esta era así en la de arriba, va a ser igual en la parte de abajo. La señal de ruido no va a estar invertida, va a ser igual en ambas. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que pasa si yo sumo estas dos señales, como estoy viendo de esta forma? Aquí yo voy a sumar estas dos señales. ¿Qué es lo que pasa si yo empiezo a sumar estas dos señales? Bueno, como están invertidas, lo que va a pasar es que se va a cancelar mi señal original. Ok, y yo no quiero eso, yo quiero precisamente lo contrario. Yo quiero conservar mi señal original, pero cancelar el ruido. Ok, si yo la sumo tal cual como están en este momento, se cancela mi señal. Ok, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, básicamente esto lo voy a hacer de el lado donde estoy enviando mi audio del cable y donde lo estoy recibiendo voy a invertir esta señal, ¿sí? Entonces, esta señal al final la voy a volver a voltear, ¿sí? Al final del cable me refiero a donde yo la voy a conectar. Ok, entonces vamos a tomar el borrador, ¿ok? Entonces, en el momento en que yo llego a mi destino, a mi receptor de mi señal, yo a la señal original la dejo tal cual, pero a la señal que estaba invertida la vuelvo a invertir. Y entonces aquí me dicen, oye Isaac, pero si ya la invertiste una vez, la vuelves a invertir, realmente no tiene mucho sentido. Pero recuerden que al inicio la señal no llevaba el ruido. Entonces ahora la estoy invirtiendo. Vamos a ir trazando la señal azul. Una vez más, vamos a invertir. Esta se está convirtiendo en esta. Y el ruido, ahora sí, se va a invertir. ¿Ok? Entonces aquí, si se dan cuenta, iba para arriba. Ahora va a ser hacia abajo. Va a ser el movimiento contrario a nuestra señal de ruido. ¿Sí? Aquí tendríamos este pico. Ahí así. Ok. Entonces, aquí teníamos la señal original invertida y el ruido con polaridad normal. Ahora tenemos la señal original con sentido normal, con polaridad normal, pero el ruido está con polaridad invertida. ¿Sí? Entonces se dan cuenta de lo que acaba de ocurrir. Ahora ya tenemos estas dos señales al final. Y ahora sí, si las sumamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si se dan cuenta, la señal de audio, nuestra señal que nos interesa, ahora son iguales. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, una manzana y otra manzana, pues vamos a tener dos. Vamos a tener el doble de señal original. Tendríamos algo así. ¿Ok? Del doble, eh, del doble de tamaño. ¿Por qué? Tenemos precisamente dos señales. Ok. ¿Y el ruido qué va a pasar? Bueno, aquí tenemos el ruido con polaridad positiva y acá tenemos el ruido con polaridad negativa. Entonces, al momento en que yo comience a sumar el ruido, pues este se va a cancelar. ¿Sí? Básicamente, voy a poder eliminar todo el ruido. ¿Ok? Entonces, al final me va a quedar esta. Esta señal va a ser la que yo voy a obtener con mi línea balanceada. Ok. Realmente esto es como va a estar actuando esta línea balanceada. Ahora, si se dan cuenta, para que todo esto pueda ocurrir, tienen que pasar varias cosas. Lo primero es que debe de existir el cable con los tres conductores, positivo, negativo, tierra. Esa es la primera cosa que tiene que existir. Vamos a ponerle palomita. Ok. Pero además de esto, tiene que ocurrir que tanto en mi fuente de audio, como por ejemplo puede ser a lo mejor un instrumento, vamos a dibujar aquí, un teclado eléctrico, ¿sí? Puede ser esta mi fuente de audio, esta es mi fuente de audio. De este lado tiene que ser la señal
o más bien me debe de entregar estas señales, positivo, negativo y neutro. ¿Y qué creen? Que la mayoría de instrumentos musicales no van a poderme entregar una señal balanceada de origen. Ok. ¿Qué es lo que pasa entonces si yo conecto un cable balanceado en un instrumento que no me entrega una señal balanceada? Por ejemplo, una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, un teclado, un celular. Bueno, realmente yo únicamente voy a estar utilizando la señal positiva y la tierra, pero no voy a estar teniendo la señal negativa y entonces todo esto no va a poder ocurrir. Ok. Para yo poder balancear mi señal, necesito hacer algo especial. Ok. Para yo poder balancear mi señal, vamos a adelantar esto, básicamente lo mismo. Yo necesito hacer uso de la caja directa. Vamos a adelantar esto. Básicamente, entonces, una señal, eh, una caja directa va a tomar una señal desbalanceada que puede venir de una guitarra, puede venir de un bajo, puede venir de un teclado y la va a convertir en balanceada. Y hay que tener bien en cuenta esto porque yo no lo puedo hacer de otra forma. Tiene que ser sí o sí a través de una caja directa. Entonces, ahora sí vamos a regresar a donde tenía los cables. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener diferentes tipos de cable de audio. Aquí tenemos algunos balanceados y desbalanceados. Y puedo creer que si conecto, por ejemplo, mi conector TS de 1/4, como está de este lado, lo conecto a mi guitarra y del otro lado le pongo un adaptador a un XLR. Ok, si yo hago esto, realmente no estoy balanceando la señal, únicamente estoy conectando 2 de los 3 pines de mi conector, entonces mi cable sigue siendo desbalanceado. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo un cable que es de XLR a XLR, bueno, aquí sí tengo una señal balanceada, siempre y cuando lo que yo esté conectando de este lado sea un dispositivo balanceado. ¿Cómo qué puede ser? Pues lo más normal sería, por ejemplo, un micrófono. ¿Sí? Un micrófono normalmente va a entregarme ya una señal balanceada. Ok. Hay otro punto muy importante que hay que tener en cuenta. Esta gráfica, esta diapositiva, eh, incluye diferentes niveles de señal de audio que nosotros vamos a estar manejando. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que las señales de audio son voltaje. Ok. Y entonces tenemos un rango de voltajes muy grande con el que vamos a estar trabajando, ya sea en nuestro home studio o puede ser en otra situación de audio, pero siempre vamos a tener diferencias en niveles de voltaje. Ok, estos son algunos niveles, digamos, aproximados, típicos, que vamos a encontrar. Vamos a ver primero el nivel más bajo. Okay. Este nivel que dice menos 100 decibeles, es lo que se le conoce normalmente como piso de ruido. Este puede ser más bajo o puede ser más alto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos de audio van a generar cierto ruido, ¿sí? Van a tener cierto piso de ruido, absolutamente todos. Entonces, si yo conecto, por ejemplo, un pedal de efectos a mi guitarra, estoy añadiendo un piso de ruido. Además, después de eso, la conecto a la interfaz, voy a sumarle otro piso de ruido. Y después, a lo mejor, yo lo regreso a algún proceso en rack, voy a estar sumando más piso de ruido. Entonces, por cada vez que yo esté pasando por un eslabón de la cadena de audio, voy a ir subiendo más este piso de ruido. Ok, aquí yo lo dejé como menos 100, me parece un nivel, digamos, apropiado. Pero bueno, en equipos, obviamente, de más calidad, este piso de ruido va a ser mucho más bajo, ¿sí? Entre más bajo sea este piso de ruido, pues va a ser mucho mejor para mí. Ok, entonces, después de este nivel, vámonos al nivel más alto. Ok, son nuestros dos extremos. Esto yo lo veo como si tuviéramos, vamos a hacer acá otro de mis dibujos
del kinder. Aquí tenemos una casita. Y estos dos puntos van a ser el piso de ruido, nuestro piso tal cual de nuestra casa. Y el punto más alto le vamos a llamar punto de clipeo, ¿sí? Entonces, este punto va a ser nuestro techo de la casa. Ok, nuestras personas deben de caber aquí adentro. ¿Sí? ¿Qué pasa si están así como la dibujé, muy ajustadas? Pues quizás puedan realizar sus actividades, pero a lo mejor en cualquier momento que esta persona quiera moverse un poco hacia arriba, va a chocar con el techo. Ok. Lo mismo va a ocurrir con nuestra señal. Nuestra señal va a estar viviendo dentro de este rango, pero si está muy cercana a este punto de clipeo, en cuanto nuestra señal quiera crecer un poco más, va a chocar contra este techo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en ese techo? Bueno, pues básicamente al llegar a ese techo, la señal va a sufrir una distorsión. ¿Ok? Esta distorsión puede llegar a ser extremadamente agresiva y desagradable, ¿no? Eso es un efecto que no buscamos. Ok, normalmente este punto de saturación para la mayoría de los equipos analógicos está en más 24 dB. Ok, nuevamente, este punto de distorsión puede variar, pero vamos a dejarlo aquí como más 24 dB. Ok, entonces tenemos nuestro piso en menos 100 y nuestro máximo en más 24 dB. Ok, entonces de aquí a acá, ¿cuánto tenemos de diferencia? Bueno, pues básicamente tenemos 124 decibeles. Ok, por poner aquí un ejemplo, ¿no? Entonces, esos 124 decibeles va a ser la diferencia que nosotros tenemos entre nuestro nivel más bajo y el nivel más alto que podemos manejar. Okay. En medio vamos a tener diferentes niveles con los que vamos a estar trabajando. Vamos a ir de abajo hacia arriba viendo los demás. Aquí puse yo uno menos 80 decibeles. Este dato no lo puse tan arbitrariamente porque, bueno, menos 80 decibeles sería más o menos el nivel que me está entregando un micrófono dinámico con una sensibilidad pues, regular para un micrófono de esta naturaleza. Ok. Eh, Ahora, vamos a ver del otro lado de la gráfica, yo lo estoy poniendo en volts, más o menos a cuántos volts equivale este nivel de decibeles. Ok. Esto es muy importante para darnos una idea de lo grande que es este rango. El piso de ruido quedamos que estaba en menos 100. Esto en voltaje es 0.007 milivolts, ¿ok? Quiere decir que no llega ni a ser, pues, una milésima parte de un volt. Es mucho menor que una milésima parte de un volt, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos ese volt en 1000 partes, todavía tendríamos que dividirlo en otras 1000 y tomar 7 de esos pedacitos. Y ya tendríamos más o menos ese nivel de voltaje. Ok. Después, el mic level, nivel del micrófono, ya está más cercano a la milésima parte de volt. Es 0.07, si ya es un espacio menos. Entonces ya tenemos rebanadas de a milésima de volt y todavía las partimos en 100 y tomamos 7 cachitos de esos. Esto, más o menos, para que se den una idea, es equivalente al nivel de voltaje que genera nuestro corazón, nuestro ritmo cardíaco cuando está trabajando. ¿Okay? Más o menos picos de ese tamaño es lo que genera nuestro corazón. Entonces es una señal de voltaje muy pequeña. Después, menos 12 decibeles es más o menos el nivel que nos van a entregar muchos instrumentos con pastillas magnéticas. Va a depender, claro, si la pastilla es simple, si la pastilla es doble, el material de las pastillas, pero bueno, vamos a aproximarlo más o menos a este nivel de menos 12 decibeles, ¿ok? Ya es un nivel mucho más grande en voltaje. Aquí no puse la equivalencia, pero vamos a ver con el que sigue, pues va a ser muy cercano. Ok. Después tendríamos algo que se llama nivel de consumo. Este lo voy a resaltar con otro color. Este es muy importante, este nivel de consumo. Yo puse aquí un celular. Porque básicamente este nivel de consumo menos 8 decibeles o menos 10 decibeles V. Sí, que básicamente, rápido, es
otro tipo de decibeles con otra referencia distinta, pero son equivalentes, menos 8 a menos 10, ¿ok? Bueno, este nivel de consumo va a ser el que vamos a encontrar en nuestro celular, en un reproductor, si es que llegamos a tener todavía algún reproductor por ahí, en nuestros CD players, receptores de teatro, salidas de Blu-ray, todo eso va a tener este nivel de consumo de menos 10 dB. Ok, este nivel va a equivaler más o menos a 300 milivolts, o sea, 300 rebanaditas de milésima de volt. Ok, eso es el nivel más o menos de voltaje que nos entrega un limón si le conectamos si le conectamos un multímetro, va a ser el nivel más o menos que nos va a entregar un limón. Entonces es todavía un nivel de voltaje muy, muy pequeño. Después tenemos lo que le llamamos nivel nominal. Y yo creo que para nosotros este va a ser el nivel más importante porque aquí está referenciado eh, prácticamente todo el audio profesional. Este nivel nominal son más 4 decibeles, ¿ok? Si se dan cuenta, está a 104 decibeles del piso de ruido y a 20 del punto máximo que tenemos. Ok, ¿por qué es tan importante este nivel nominal? Bueno, porque la mayoría de los equipos de audio profesional están diseñados para trabajar correctamente con este nivel en promedio. Ok, eso quiere decir un valor nominal, es un valor que toman los fabricantes para poder diseñar sus productos que ese sea el punto ideal. Ok, este nivel nominal también a veces lo encontramos expresado como 0 BU. BU viene de Volume Units y básicamente pues eran las unidades que miden los búmetros. ¿Ok? Los búmetros analógicos miden en BUs y este 0 pues es el punto en donde comienza a cambiar de color a rojo. ¿Ok? La escala. Entonces, esos 0 BUs o más 4 dBUs van a ser nuestro punto de equilibrio, por así llamarlo, en el audio profesional. ¿Ok? Nosotros queremos estar en promedio en este nivel. Ese es nuestro objetivo eh, para el audio profesional. ¿Y a qué equivale? Esta equivalencia a mí me gusta mucho. Esto equivale a 1.22 volts más o menos. Pues es básicamente, digamos, el voltaje de una pila AA. ¿Sí? A grandes rasgos. Entonces, si se dan cuenta, pasamos de tener un voltaje cercano al de nuestro corazón al de una pila AA. Creció demasiado este voltaje. ¿Sí? Es miles de veces más grande. Ok. Después tendríamos un nivel marcado como más 12 decibeles. En este punto, la mayoría de los aparatos nos van a decir, oye, a partir de aquí yo ya no trabajo tan bien. A partir de este punto puedes tener algo de distorsión. Y entonces se le va a conocer como pico nominal. Es normalmente en donde la escala de nuestros medidores va a cambiar otra vez de color a rojo. ¿Ok? Entonces acuérdense, el rojo es peligro. Rojo no está bien. Entonces aquí tenemos que tener cuidado ya a partir de este punto de pico. Ok, aquí ya estamos hablando de 9 volts. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta escala de decibeles, entonces, no es una escala lineal, es una escala exponencial o logarítmica. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a dibujarlo acá. Yo creo que ahorita todos estamos como muy con este tipo de curvas. Eh, estamos bastante familiarizados últimamente estos días con lo que quiere decir una curva exponencial, pero en el audio pues básicamente funciona de la misma manera, porque los primeros decibeles cambiaban de una manera. Aquí tendríamos los primeros niveles de voltaje que estábamos viendo, pero cuando llega a este punto, la curva comienza a crecer de forma más rápida y entonces ahora cambios más pequeños en decibeles generan cambios muy grandes en voltaje. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí estamos aumentando de 4 a 12 decibeles y acá estamos pasando ya de 1 volt a 9.7 volts. Entonces, la diferencia ya es muy grande en voltaje. Después llegamos a los 24 decibeles, que este era el que fijamos como nuestro punto máximo, y aquí ya tendríamos un voltaje de 12 volts aproximadamente, pues muy cercano
a lo que nos entrega una batería de automóvil, ¿no? Entonces, este rango es muy grande y tenemos que poder estar siempre en el punto correcto, dependiendo de lo que necesitemos. Ok. Decíamos, pues, que la mayoría de nuestros aparatos de audio profesional están diseñados para trabajar aquí. Si yo llego con una señal más pequeña, como por ejemplo puede ser un micrófono, pues necesito elevar esta señal hacia acá. ¿Ok? Y al elevar esta señal, yo también elevo lo que está debajo. Esto quiere decir que también me llevo el piso de ruido hacia arriba. ¿Ok? Caso contrario, vamos a ver otro caso. A lo mejor yo tengo una señal por arriba de este punto de clipeo. ¿Qué señal puedo tener por arriba de este punto de más 24 decibeles? Ah, pues bastante sencillo. Podemos tener cualquier señal que tenga potencia, ¿ok? Que ya tenga una potencia considerable. Y en estudio, ¿qué tipos de señales vamos a poder encontrar? Pues normalmente las señales que van de los cabezales de los amplificadores hacia las bocinas de los amplificadores, esas señales ya van a tener varias decenas de volts y por lo tanto van a estar por arriba de este punto. Okay. Si yo quiero tomar una de esas señales de salida de un amplificador de guitarra, de un cabezal, pues tengo que llevarla hacia acá abajo. ¿Ok? No puedo ingresarla porque quemaría mi equipo. Bueno. Vamos a borrar todo esto. Ok. Entonces, esta va a ser la siguiente función de mi caja directa. La primera, recuerden, que era la primera función de mi caja directa era tomar la señal desbalanceada y convertirla en balanceada. Eso ya lo logramos. Punto, palomita. El siguiente nivel, o más bien la siguiente utilidad que va a tener nuestra caja directa, vamos a adelantar eso nuevamente, va a ser poder manejar el rango dinámico. El rango dinámico va a ser esta diferencia en volúmenes, en amplitudes de nuestras señales y básicamente las cajas directas nos van a poder ayudar a llevar señales muy bajas a niveles más altos o señales muy altas a niveles más bajos, dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Para hacer esto, bueno, básicamente tenemos dos formas de lograrlo y estas dos formas son cajas directas activas y cajas directas pasivas. Ok. Una caja directa pasiva está formada por un transformador. ¿Y qué es un transformador? Pues básicamente son unos alambres enrollados, dos bobinas, muy cerca una de la otra. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando yo acerco un imán a una bobina? Bueno, en esta bobina se va a generar una corriente eléctrica debida al campo magnético que genera ese imán. Ok. Ahora, imagínense que este imán que estamos viendo aquí en la animación, pues no fuera un imán de barrita que está entrando y saliendo de esa bobina, sino que fuera un electroimán, ¿sí? Que tuviéramos un electroimán frente, ahí está mi electroimán, muy feo, dibujado. Vamos a tratar de mejorar este dibujo. Pero imagínense que en vez de tener el imán y nuestra bobina, tuviéramos dos bobinas. Una de ellas va a actuar como un electroimán y la otra va a actuar, digamos, como el receptor. Entonces, cuando esta bobina se magnetice, pues va a generar de este lado una corriente eléctrica. Ahora, si alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar con un transformador o de jugar con un imán y una bobina, se habrán dado cuenta que si yo dejo este imán fijo, esta corriente ya no es constante, ¿ok? Si yo dejo el imán dentro de la bobina, esa corriente ya no va a ser constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Que este imán o este campo magnético esté variando normalmente. Ok, entonces esto es algo muy importante porque los transformadores, vamos a verlo de este lado, van a dejar pasar la señal de corriente alterna o en nuestro caso, pues la señal de audio, ¿sí? Y básicamente van a obtener una copia exacta de nuestra señal, quizás a lo mejor la vayan a reducir un poco o la vayan a agrandar un poco, pero va a ser muy similar la entrada a la salida. Ok. Pero ¿qué pasa si yo en la entrada pongo una señal de corriente directa? ¿Sí? Un voltaje continuo. A la salida ese voltaje no se va a ver reflejado. Y esto es muy importante en las cajas directas pasivas
¿Por qué? ¿Qué voltajes podemos tener a la entrada de una caja directa? Pues, por ejemplo, podemos tener el phantom power que le está enviando una mezcladora. Y esto sería muy importante porque el phantom no podría pasar de un lado a otro y entonces nos evitaría a lo mejor tener phantom power en una guitarra eléctrica en donde podemos electrocutar a alguien, ¿no? Entonces es algo muy importante no tener esta conexión eléctrica entre entrada y salida. Lo único que va a pasar es la señal, pero el voltaje directo no va a pasar. Después tenemos las cajas directas activas. Ok, en una caja directa activa las cosas van a funcionar un poco distintas porque dentro de la caja no vamos a encontrar un transformador como tal que va a hacer esta función, sino más bien vamos a encontrar circuitos eh, que van a funcionar como amplificadores o preamplificadores, como les gusten llamar. Estos circuitos, bueno, van a hacer, digamos, el funcionamiento de la caja directa pasiva, pero sin tener los transformadores. Ahora, ¿qué es lo que podemos tener como ventaja en una caja directa activa? Bueno, tenemos varias ventajas. Las entradas pueden tener una impedancia mucho más alta. ¿Y qué es esto de la impedancia? Bueno, imagínense que yo tengo una cubeta de agua. ¿Sí? Vamos a imaginarnos aquí, vamos a dibujar una cubetita de agua y tengo eh, una cisterna grande. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo tengo una cubeta pequeña y una cisterna muy grande. Ok, mi cubeta está llena hasta cierto punto y mi cisterna está vacía, ¿no? Vamos a suponer eso. Si yo vacío esta agua en mi cisterna, pues realmente no voy a poder llenar mucho de mi cisterna con una cubetita de agua y va a quedarme mucho espacio desperdiciado dentro de mi cisterna. Ok. ¿Qué pasa si yo lo hago al revés? ¿Qué pasa si yo quiero, eh, agarro mi cisterna y de alguna forma vacío todo su contenido dentro de una pequeña cubeta? Bueno, yo voy a desbordar esta cubeta, se va a tirar toda el agua, sí se va a llenar mi cubeta, pero voy a desperdiciar muchísima agua. Ok, básicamente así es como debemos de entender la impedancia entre una caja directa y un instrumento musical. ¿Sí? Si mi instrumento musical tiene una impedancia muy alta, ¿y qué instrumentos pueden tener una impedancia muy alta? Normalmente los piezoeléctricos tienen una impedancia extremadamente alta. Entonces ahí se vuelve muy importante. ¿Por qué? Si tiene esta impedancia muy alta, vamos a pensarlo a la inversa. Impedancias altas es cubetas de agua muy pequeñas. ¿Ok? Entonces, esta impedancia muy alta sería como la cubeta muy pequeña y una impedancia baja de entrada como la que tiene nuestro preamplificador de micrófono tal cual, de nuestra interfaz o de nuestra mezcladora, va a ser como ese tinaco enorme. ¿Ok? Entonces, si yo vacío ahí mi señal o mi agua, pues voy a estar desperdiciando la mayor parte de capacidad que me puede dar esa entrada. ¿Qué pasa si yo lo hago al revés? ¿Qué pasa si yo de una salida de baja impedancia, por ejemplo, mis salidas L y R de mi mezcladora, las conecto a una entrada de alta impedancia, como puede ser mi amplificador de guitarra? Ahí va a ocurrir el caso contrario. Ahí las salidas de baja impedancia, recuerden, son tinacos muy grandes de agua y mis entradas de baja impedancia del amplificador van a ser como si fueran cubetas de agua muy pequeñas. Entonces, sí las voy a llenar, pero voy a desbordar demasiado esa agua, voy a desperdiciar esa señal. ¿Ok? Esa es una analogía, digamos, hasta cierto punto tonta, pero puede servirnos para entender que tanto la salida como la entrada de lo que voy a conectar deben de tener impedancias similares. Yo no puedo tener una cubeta de agua y una cisterna enorme, tengo que tener dos cubetas o dos cisternas, ¿ok? Cualquiera de los dos casos es válido. Entonces, este va a ser el otro punto importante que me va a permitir hacer una caja directa. Nivelar estas impedancias. Ok. Hay algo muy interesante respecto a las cajas de radial. Vamos a ver acá los puntos clave. Están hechas
Si no te sirve como caja directa, te sirve como arma de defensa personal, porque realmente están construidas de acero, calibre 14, de grado militar, y también por el mismo diseño de la caja, las hace que sean muy robustas. Entonces, prácticamente son indestructibles, ¿no? Como decía Edna Moda. Tienen componentes de muy alta calidad. Dentro de estos componentes de alta calidad, los que más destacan son los transformadores utilizados en las cajas directas pasivas. Se utilizan transformadores de la marca Jensen o de la marca Eclipse en las series intermedias. Y bueno, esto es básicamente la serie de productos que tenemos de Radial. Al final les voy a compartir los catálogos digitales por si quieren adentrarse un poco más, y quedo también a la disposición para resolver cualquier duda de cualquier producto en específico. Ahora vamos a ver un poco acerca de KRK. Bueno, KRK es esta marca de monitores fundada a mediados de los años 80, que comienza realmente como un negocio del señor Kit con sus amigos. Él comienza a hacer monitores sobre pedido para sus mismos conocidos, para sus estudios de grabación pequeños, y posteriormente pues comienza a crecer más su prestigio hasta el grado de volverse productos comerciales. Aquí tenemos ya algunos de los primeros diseños de KRK, en donde vamos a encontrar dos características que se siguen presentando hasta el día de hoy en los diseños de KRK. ¿Cuáles son estas dos características? Va a ser el material con el que está fabricado el cono, a veces el cono del tweeter, o a veces el cono del buffer, y también el diseño de la salida de aire. Va a ser muy importante que esté en la parte frontal para los diseños de KRK. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, a Matt Bellamy de Muse, y están utilizando una serie de las primeras series. Estas series son de mediados de los años 90, de KRK, ¿ok? Pero bueno, si nos damos cuenta, tiene estos materiales y este diseño de la salida de aire. Ok. Ahora vamos a ver cuál es este material que utiliza KRK para hacer sus conos. Bueno, el Kevlar es el material que utiliza KRK. Básicamente, Kevlar, ¿qué es? Eh, es una fibra química, un polímero sintetizado por esta científico. Ella descubrió este polímero llamado aramida, ¿sí? Entonces, yo siempre hago así como la referencia al paracetamol. La aramida, digamos que es como el paracetamol, y el Kevlar es como el de patente, ¿sí? El nombre de la medicina de patente. Entonces, pero básicamente la aramida es el nombre de genérico. Ahora, ¿cuál es la cualidad de esta fibra, de este polímero? Bueno, que realmente es una fibra muy resistente, así como cuando veíamos Spider-Man y que salía que la telaraña era más resistente que el acero. Igual el Kevlar va a tener esta característica, va a ser una fibra que puede ser muy delgada y mucho más resistente que el acero, hasta 5 veces más resistente que el acero puede llegar a ser. Pero además de esto también es muy ligera y muy flexible, ¿ok? Entonces podemos realizar tejidos con esta fibra, y se utiliza sobre todo pues para protecciones personales, desde chalecos antibalas. Hay guantes hechos con Kevlar, sobre todo pues para cuestiones como de manejo de cuchillos, la gente que trabaja con cuchillos, a lo mejor carnicería, también para cuestiones, no sé, de protecciones para leñadores, protecciones para la industria aeronáutica, para las alas de los aviones, porque es un material, como decíamos, muy flexible, pero también muy resistente. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ve la fibra sin tejer, y aquí ya tenemos un tejido de esta fibra Kevlar. Ok, entonces yo les decía que la aramida es como el nombre genérico y el Kevlar es como el nombre de patente. Además, bueno, no, es una analogía, pero eh, para que esta fibra sea considerada Kevlar, bueno, tiene que pasar por una serie de análisis que los establece su fabricante.
Y obviamente esto le da mucha más calidad a este tejido de Kevlar que si solamente fuera la fibra genérica de aramida. Okay. Entonces, vamos a ver la serie Rockit de KRK, que es realmente el monitor pues, más vendido de las familias KRK, y esto es por su increíble relación de precio-calidad. Esto es lo que lo ha posicionado en este lugar a Rockit. Esta es la familia actual de productos, la generación 4, ya tienen un poquito más de un año en el mercado, y pues podemos ver que tenemos distintas opciones, tenemos 3 a 2 vías y 1 a 3 vías, ¿ok? ¿Cuál va a ser la diferencia? Estos 3 a 2 vías los vamos a poder utilizar como monitores de campo cercano. ¿Cuáles son las características de un monitor de campo cercano? Bueno, que nos van a funcionar bien, pero en entornos en donde estén dispuestos a menos de 2 metros de la persona que está trabajando, ¿ok? Entonces no podemos tener una distancia mayor a 2 metros desde nuestro monitor hacia nosotros. El de 3 vías lo podemos utilizar como un monitor de campo medio y podemos tener una distancia mayor a 3 metros a 2 metros desde nuestro monitor, ¿ok? Entonces nos permite tener un poco más abierta nuestra imagen estéreo. Esto depende de la respuesta en frecuencia del monitor y del nivel de volumen que puede alcanzar, el nivel de presión sonora. Los modelos a 2 vías son biamplificados y el modelo a 3 vías es triamplificado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo muy importante en cuanto a los monitores, sobre todo de gama de entrada, porque sabemos que el presupuesto siempre también es algo importante a tener en cuenta. Y entonces muchas veces los fabricantes, con tal de abaratar los costos, sacrifican un poco el rendimiento. Entonces, la mayoría de los diseños económicos de bocinas o de monitores de estudio son, o más bien no son biamplificados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que van a tener un amplificador. Este amplificador puede estar interno o puede estar externo. Esto depende si es activo o pasivo nuestro equipo. Pero bueno, básicamente va a estar el amplificador y después va a estar un divisor de frecuencias o crossover. Y de aquí ya vamos a poder repartir las frecuencias graves al buffer y las frecuencias agudas al tweeter. Ok, ahora este divisor de frecuencias al estar después del amplificador, pues la señal amplificada es una misma, que lleva graves, medios, agudos, todo en el mismo amplificador. Entonces, este divisor de frecuencias no puede hacer un trabajo tan selectivo entre frecuencias graves y frecuencias agudas. En el caso de un monitor biamplificado, vamos a tener una diferencia importante. ¿Por qué? Ahora vamos a tener un divisor de frecuencias a la entrada que va a primero separar en graves, agudos o medios en el caso del de 3 vías. Y de aquí, cada una de estos sonidos graves y sonidos agudos va a tener su propio amplificador dedicado. Uno exclusivo para los graves y uno exclusivo para los agudos. Entonces, el diseño de estos amplificadores va a tener un mejor rendimiento que si fuera un solo amplificador para todo el espectro de frecuencias. Otra cosa muy importante acerca de KRK, de la línea Rockit G4, va a ser que vamos a contar con un DCP en donde nosotros podemos controlar la ecualización de nuestro monitor. Hay que recordar que cuando utilizamos un monitor, buscamos que la respuesta en frecuencia sea lo más equilibrada posible. Muchas veces solemos decir respuesta plana. Pero ¿qué quiere decir esto realmente? Bueno, nunca vamos a poder obtener realmente una respuesta plana, digamos, absoluta, porque pues esto es un caso teórico únicamente. Pero lo que sí es posible es que nuestro monitor se acerque mucho a esta respuesta plana. Ahora, va a depender muchísimo del entorno en donde nosotros coloquemos nuestros monitores para lograr efectivamente esta respuesta plana. Ok, si mi cuarto tiene muchas reflexiones en frecuencias bajas, entonces mi monitor va a alterar estas frecuencias. ¿Cómo puedo compensarlo yo? Bueno, puedo hacerlo a través de este ecualizador que dispone los Rockit G4, en donde puedo ajustar si es que
en mi espacio tengo demasiadas frecuencias graves, puedo atenuarlas. Y si tengo una pérdida en agudos, puedo aumentar un poco esta cuestión de los agudos. Ahora, esta ecualización yo no la voy a hacer únicamente a ciegas, sino que me voy a poder ayudar de una aplicación llamada KRK Audio Tools. La pueden descargar tanto para Android como para iOS. Es completamente gratis en cualquiera de las dos plataformas. Y mediante esta aplicación ustedes pueden determinar la ecualización necesaria para sus monitores dentro de este DSP. En esta plática no vamos a hacerlo tal cual, porque necesito poder compartir la pantalla de mi dispositivo y realmente no he podido todavía hacerlo. Pero en un futuro webinar vamos a centrarnos en la cuestión de cómo podemos ecualizar nuestros Rockkit G4 a través de la aplicación. Esta aplicación además de esta función para poder obtener la ecualización, vamos a encontrar que tiene diferentes opciones que nos van a poder ayudar a hacer otro tipo de ajustes de nuestros monitores. También podemos añadir un subwoofer. KRK tiene 3 opciones de subwoofers que podemos añadir a nuestros monitores para extender el rango de frecuencias. Tenemos 8, 10 y 12 pulgadas. ¿Cuál sería la elección que tendríamos que tomar? Bueno, eso va a depender de nuestros monitores de rango medio. ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos unos monitores que generan un nivel de presión sonora alto y le ponemos un subwoofer de 8 pulgadas que genera un nivel de presión sonora más bajo, pues no vamos a poder alcanzar realmente a complementarlos, nos va a faltar presión en graves. Ahora, si tuviéramos el caso contrario, a lo mejor unos medios muy pequeños y le ponemos el sub de 12 pulgadas, bueno, quizás vaya a ser demasiado grande, ¿no? Ok, esta parte es muy, muy importante. Realmente quiero hacer hincapié aquí. Yo sé que ya nos queda poco tiempo, pero si tienen alguna duda hasta este momento, es buen momento para que lo escriban por el chat. Y si no, vamos con esta parte de la recta final, porque esto es muy, muy, muy importante. Yo ya tengo mis monitores, ya los tengo en mi lugar de trabajo, pero ahora tengo que buscar la forma correcta de poderlos ubicar para sacarles el mayor provecho. ¿Ok? Ah, ok, me están preguntando que cuál tipo de foot switch le sirve a un subwoofer de 10 pulgadas. Ok, te puede funcionar cualquier foot switch para amplificador porque la mayoría tienen un switch inversor de polaridad. Entonces, eso te puede ayudar. Normalmente el tipo voz es el recomendado. ¿Sí? No es necesario que sea original de la marca voz ni de alguna marca en particular, solamente con que sea compatible. La mayoría de los que son compatibles con amplificadores de guitarra te pueden funcionar. Hay algunos que son, al momento que lo presionas, se queda, pero en cuanto lo sueltas, vuelve a regresar. Ese tipo de foot switch, que más bien serían como los pedales de sustain de los teclados, te puede servir, pero tienes que tenerlo presionado mientras quieras mutear el subwoofer. Pero yo te recomiendo cualquiera que sea tipo voz. Bueno, entonces, para colocar los monitores hay que seguir ciertas consideraciones. No, de nada, Jesús. Espero que te haya ayudado la respuesta. Vamos a ver estos 7 tips, 7 puntos muy, muy básicos, pero que nos van a ayudar mucho a la colocación de nuestros monitores. En una siguiente plática vamos a hablar un poco acerca de la acústica de nuestros home studios y ahí sí vamos a entrar un poco más en esta parte y cómo podemos, siempre tomando en cuenta el presupuesto, cómo podemos optimizar nuestro desempeño de los monitores. Pero vamos a quedarnos ahorita con estos 7 tips muy, muy simples. Lo primero, bueno, es evitar colocar nuestros monitores en la parte más corta de nuestra habitación. Vamos a ver una imagen.
Estas son mis imágenes de un pequeño cuarto. Aquí, si se dan cuenta, estamos colocando los monitores en la parte más larga de mi habitación, ¿ok? No en la parte más corta. Esto es el primer tip importante. ¿Por qué? Bueno, porque aquí los rebotes que vaya a haber con la pared trasera, bueno, van a llegar mucho más atenuados de regreso hacia mi punto de trabajo. Entonces, eso es muy importante. El segundo punto es que debemos de generar un triángulo equilátero entre nuestros monitores y nosotros, ¿sí? Nunca debemos de ponerlos viendo completamente rectos, sino que deben de estar formando este triángulo con nuestro punto de trabajo. Esto es muy importante para poder tener una correcta imagen estéreo de lo que estamos trabajando. Y bueno, este triángulo tiene que tener ángulos de 30 grados por dentro. Eso lo podemos hacer con ayuda de nuestra aplicación KRK Audio Tools. Y además debemos de tener la misma distancia de monitor a monitor que de monitor a nuestra silla. ¿Ok? Entonces, si de monitor a monitor tengo 2 metros, por decir algo, del monitor a mi silla debo de tener 2 metros también. Eso es algo muy importante. Vale. Después, esto ya lo tenemos, ya lo tenemos. La altura de los monitores es muy importante porque muchas veces los ponemos únicamente sobre nuestro escritorio y pues nos quedan apuntando a la altura del pecho. Entonces es muy importante tener en cuenta que el tweeter de nuestros monitores debe de quedar a la altura de nuestros oídos. Okay. Hay gente que los pone con cierta inclinación hacia arriba para que estén apuntando, también es válido, pero hay que recordar que si están apuntando más hacia el techo, pues vamos a tener más problemas de reflexiones ahora con el techo. También hay que evitar colocarlos muy pegados a la pared. ¿Cuánto es bueno? Bueno, al menos dejar unos 15, 20 centímetros de distancia con la pared para evitar demasiadas reflexiones en frecuencias graves. ¿Ok? Vamos con este punto 4 que para mí es el punto más importante. Este punto es muy, muy importante y los invito a realizarlo en su lugar de trabajo. Vamos a ver esta imagen. Si se dan cuenta, aquí a la mitad del cuarto va a aparecer un punto máximo. Este punto máximo va a estar sobre todo en frecuencias graves. Y si dividimos el cuarto en 4 partes, en el primer cuarto y en el tercer cuarto de nuestra habitación, van a aparecer puntos mínimos y en esos puntos se van a cancelar prácticamente las frecuencias graves. ¿Ok? Esto es extremadamente importante a tener en cuenta. Entonces hay que tomar un punto intermedio para poner nuestro lugar de trabajo. ¿Ok? Aquí yo estoy seleccionando este punto que está intermedio entre un cuarto y la mitad de mi habitación. Entonces hay que elegir un punto entre el 25 y el 50% de la habitación en donde vamos a poner nuestra silla. Y de ahí hay que evitar moverla mucho. Lo mejor sería colocarla alrededor del 37-38% de la habitación. Un poquito menos entonces del 40% de nuestra habitación, ¿ok? Si mide, supongamos, 3 metros, pues la mitad sería 1,5. Digamos alrededor de 1,20 m estaría bien en nuestra habitación. Vamos con los últimos puntos. Lo mejor es no exagerar con el tratamiento acústico, sobre todo de paneles de este estilo, como los que vemos en las paredes laterales, porque no nos van a ser muy efectivos para frecuencias graves y subgraves. Solamente van a trabajar bien para frecuencias medias y frecuencias agudas. Entonces sí nos van a ayudar, pero lo mejor es no exagerar con esta cuestión de poner paneles acústicos. Además, también hay que tener muy en cuenta que dependiendo la calidad del material, pues va a ser la cantidad de absorción que van a tener estos paneles, ¿ok? Lo mejor es colocarlos formando una línea recta. Aquí esta línea está truqueada porque no me salió bien el dibujo, pero formando una línea recta con el monitor. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, podemos poner a lo mejor un apuntador láser en la parte de arriba de nuestro monitor y en donde apunte el puntito, así que como cuando jugamos con los gatos,
en donde apunte ese punto del apuntador láser, ahí podemos colocar nuestros paneles acústicos y ahí podemos obtener la mejor atenuación de nuestra primera reflexión. Ok. Entonces aquí vuelvo otra vez a hacer hincapié con estos puntos que para mí son los más importantes. Intentar dejar un mínimo de 20 a 30 centímetros entre los monitores y las paredes, ya sea las paredes de atrás y las paredes laterales. Y tratar de no sentarnos justo en el 50% de la habitación. Ese sería uno de los peores casos que podríamos colocar. Y bueno, pues básicamente esto ha sido la presentación 1 de este Home Studio desde cero. La siguiente presentación vamos a entrar un poco más en el tema de la aplicación de KRK y en la acústica básica que podemos hacer para nuestro Home Studio. Sobre todo, pues para poder sacarle el mejor provecho a nuestros equipos. Aquí les dejo el catálogo digital, le pueden tomar foto por QR para poder revisar todos los productos que hay de KRK. Muchas gracias, Ramón. También les comparto el catálogo digital de Radial, que como vimos esta marca de cajas directas canadiense es muy extensa, tiene demasiados productos. También si necesitan alguna caja en particular, a lo mejor para conectar un teclado, un bajo, una guitarra, un instrumento electroacústico, puede ser un violín, no sé, me pueden contactar y yo con gusto les ayudo a seleccionar los productos que les funcionen mejor para su aplicación. Muchas gracias, Salvador. Vamos a ver por último, una vez más, estos son mis datos de contacto. Si alguien gusta alguna información adicional, les pido que por favor me escriban y les hago llegar toda la información que necesiten. Por ahí me está escribiendo el buen Mauro de León. Muchos saludos. Ok, a ver, una pregunta. Si tienen preguntas, todavía tenemos algo de tiempo. No va a haber ahorita otros webinars, entonces podemos tener unos 10 minutos de sesiones de preguntas. Ok, me pregunta Pablo Eric. Una pregunta, ¿la medición de separación de los monitores se hace midiendo la parte trasera del monitor hacia la pared o de la parte delantera donde está el Twitter hacia la pared? Buena pregunta, Pablo. Lo ideal sería, bueno, estas recomendaciones son tomándolo desde la parte trasera del monitor hacia la pared trasera. Y si va a ser con las paredes laterales, que muchas veces es algo que no tomamos en cuenta, pues tiene que ser del punto más cercano a la pared, ¿sí? Básicamente es para obtener la mejor separación o la mayor separación. Ok. También hay que tener en cuenta que si nosotros elegimos correctamente nuestro punto en donde nos vamos a sentar, entonces ahí podemos tener pues ya una buena separación de las paredes. Si nuestro cuarto va a ser muy pequeño, pues vamos a tener que cerrar más este punto de los monitores. Por ahí me estaban pidiendo que pusiera otra vez la imagen del catálogo. Elías, muchas gracias a ti. Pablo, gracias a ti. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos. Edgar López me pregunta si hay alguna diferencia entre los subs de estudio y los subs de aplicaciones en casa y si se recomienda subs de estudio para aplicaciones de cine en casa. Sí, hay bastantes diferencias. Yo creo que la principal tiene que ver en la respuesta en frecuencia que tienen los subs diseñados para estudio. Normalmente tienen una respuesta más extendida hacia la parte de los subgraves y los subs de cine en casa pues van a tender a tener más esta cuestión de las frecuencias alrededor de los 60 Hz, un poquito hacia abajo, en donde vamos a encontrar más el golpe de los graves. Entonces, para tener más esa sensación y obviamente que la caja del sub, el baffle, como tal, no sea tan grande. Y también el tipo de arreglo que van a tener los subs de cine en casa normalmente
son arreglos de otro estilo. En este todos son bass reflex, entonces es mucho más uniforme la respuesta en frecuencia. Recuerda que esto es lo que siempre buscamos en un monitor de estudio, llámese el sub o el de medios, tener una respuesta uniforme. Ok, me pregunta Alfonso si existe la aplicación de KRK para computadora o alguna similar. Como tal, no existe la aplicación de KRK en versión para escritorio, para computadora. Yo lo que hago normalmente es conectar mi celular a través de un cable USB, activo con un programa para poder tener control del celular desde mi computadora, porque además la aplicación está optimizada para trabajar con el micrófono interno de nuestro dispositivo móvil. Entonces, todavía no sale ninguna versión para computadora. Ok. Muchas gracias a todos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Estamos aquí mezclados. Algunas personas que se dedican a hacer grabaciones para estudio. Estoy viendo por ahí también a muchos compañeros y usuarios. Entonces, bueno, si alguien más necesita alguna información adicional, ya también tengo por ahí a los que... Saludos a Marco por ahí también que ya está. Si alguien más necesita una información adicional, con todo el gusto y el placer de ayudar del mundo, me pueden echar un grito. Ok. Bueno, pues que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos y los espero en los siguientes seminarios de KRK. Buenas tardes.